empezaste diciendo en la revista de que estaba frío el clima, ¿verdad? Así es. Exacto, eso mismo es lo que está sucediendo con la economía de Costa Rica. Está fría, no está caliente. Digamos, ¿qué está sucediendo? Se está moviendo muy poco, lento, muchos de los sectores les está costando vender o producir y por supuesto hay 3 sectores que por supuesto llevan hacia atrás este indicador o mejor dicho, lo desaceleran. Eso quiere decir que si antes íbamos a 100 kilómetros por hora, ahora estamos yendo 80, 60, 40. Nos estamos moviendo hacia adelante, pero en una velocidad mucho más conservadora. Al principio del año habían pronosticado una velocidad de crecimiento de 3,2. Hoy, a mitad del año, lo que le hacen es restarle un punto a esa velocidad que se llama 2,2%. ¿Qué significa un punto, no 3,2, sino 2,2? Douglas Montero, buenos días. Buenos días. Bueno, es realmente preocupante cuando el Banco Central, 6 meses posterior a su programa macroeconómico, proyecta un crecimiento económico de un 30% menos de lo que había proyectado en enero de este año. Y este crecimiento económico, esta menor dinamismo del crecimiento económico obedece a un comportamiento que viene presentando la economía a partir del año más o menos 2016, en el cual pasamos de un crecimiento real del 4,2% hacia un crecimiento el año pasado de 2,7% y habían proyectado para este año 3,2%, pero continuamos en esa contracción económica. Sí, hay una tendencia hacia la contracción económica y esto es generado por 5 factores. Principalmente hay 3 que son factores exógenos, factores externos que no tenemos control sobre ellos. El menor dinamismo de la economía mundial, principalmente por tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Tenemos choques adversos de clima, tenemos también por ahí caída en precios de productos agrícolas de exportación. Esos 3 factores son exógenos, no se puede hacer mucho. No están sucediendo, provienen son externos, del exterior, pero nos afectan. correcto. Y hay 2 factores internos que sí son endógenos, que sí podemos hacer algo, que es la famosa pérdida de confianza de los consumidores e inversionistas, que esto no es otra cosa más que pérdida de poder adquisitivo real que tienen los consumidores de un consumo de los hogares que ha mostrado una contracción desde el año 2014 más o menos hasta la fecha, y por otro lado menciona el Banco Central la subejecución de obra pública, que también el consumo del gobierno central representa un factor importante en el crecimiento económico, y estos 2 factores endógenos, consumo de los hogares sumado al consumo del gobierno central, que han venido de una franca contracción en los años venideros, están mostrando nuevamente como factores endógenos un menor dinamismo, un menor crecimiento en la economía. Y por ahí eso afecta también la inflación, que el Banco Central está proyectando una inflación por debajo del límite inferior de la banda. Esto supone inflaciones del 2%, 1,5%, que resulta peligroso también en periodos de contracción económica, tener también periodos no de deflación, porque la deflación es inflación negativa, pero sí una inflación que cada vez viene cayendo. Entonces el panorama es complicado y no solo es estos 6 meses de 2019, sino es una tendencia desde el 2016-2015 que viene mostrando la economía por una pérdida de dinamismo en la demanda interna principalmente. Eso quiere decir, bueno, vamos a tratar de entender un poco todo esto. Cuando uno lee en los distintos titulares que hay desaceleración económica, ¿a qué se refieren? Es decir, es lo que usted decía, Daniel Suchar, que esa velocidad se desacelera. ¿Y por qué se desacelera? Bueno, hay y este es el resultado. Bueno, el resultado es, por lo menos, o sea, si hay algo que hay que decir... Que no crece. Mira, si hay algo que hay que decir bien, es que gracias a Dios sinceraron el número. Porque al principio del año, con ese 3,2% que habían comentado sobre su plan macroeconómico, que después le dijeron que estaba apalancado con un endeudamiento de eurobonos y multilaterales, etcétera, todos los analistas dijimos, mira, la verdad que fuiste demasiado optimista para una tendencia, como acaba de decir Douglas. O sea, no es que lleva estos últimos 6 meses, es una tendencia que hace tiempo viene con ese pesimismo reinando en Costa Rica y que, bueno, y que hoy por lo menos tenemos un poquito más sinceros, somos más honestos, o por lo menos el Banco Central fue un poco más honesto. Yo sigo diciendo que después de la presentación que hizo don Rodrigo ayer, me parece que hasta demasiado positivo el 2,2%, porque todos los indicadores que él había mostrado, incluso 3 sectores como comercio, construcción y la parte agrícola, como lo acaba de decir Douglas, bueno, esos están ya en recesión, o sea, ya están mostrando ya negativos. O sea, en vez de meter primera o segunda, estás metiendo retroceso. ¿Qué está sucediendo en Costa Rica? En Costa Rica,
más allá de todo lo que esté pasando alrededor de nosotros, que no tenemos ningún tipo de injerencia, precios de petróleo, precios internacionales de los productos de materias primas, etcétera, nosotros sabemos que hay un pesimismo y un negativismo increíble en el consumidor, pero no para consumir, sino para todo. O sea, cualquier persona tiene micrófono para decir todo mal y obviamente eso hace que se cascadee a lo largo de la población un negativismo que impacta en la economía, porque la economía no es una ciencia exacta, la economía es una ciencia social. O sea, dependiendo del humor de la gente, compra más o compra menos. Eso es algo que nunca se puede tapar el sol con un dedo. Entonces, si nosotros salimos de este programa y vamos a la calle, todo el mundo lo ve malo. Todo lo ves malo. El café está malo, la calle está mala, tú estás mal. Entonces, ese negativismo cae en una desconfianza, cae en un pesimismo, cae en un tema de que la gente hoy todo lo quiere ver mal y por supuesto se impacta en la facturación. ¿Cuál facturación? La que hace todos los sectores productivos, que cada día la hacen menos. Y como acaba de decir Douglas, mientras vaya bajando el consumo, la sumatoria de todo eso te da menos. Eso es lo que está sucediendo. Ya voy con Douglas porque tengo muchísimas preguntas para ustedes, economistas. Todavía no está Leiner Vargas, me indican. Vamos a ver, porque son distintas lecturas. Ayer el Banco Central prácticamente decía que sí, que el clima, que el cambio climático, etcétera. Una serie de explicaciones muy externas sobre las razones por las cuales la economía decrece. Hay algo que usted acaba de decir, Daniel Suchar, y quiero ver si también lo comparte Douglas Montero. Y quiero ahí que me ayuden con los datos. Es decir, ¿de cuánto ha venido siendo el crecimiento de la economía? El año pasado, 2,7. O sea, jamás debió haberse reflejado un 3,2. Eso quiere decir que este 2,2 puede llegar a menos de 2. ¿Ustedes creen que pueda ser menor, sí o no? Muy rápidamente para ir profundizando. Sí, hay varios riesgos. Hay varios riesgos que no solo menciona el Banco Central, sino ya también nosotros veníamos vislumbrando. La economía viene de un 4.2 en el 2016 a un 3.5 más o menos en el, el año pasado. En el 2017, 2.7 en el 2018 y el Banco Central proyectó en enero un 3.2, un repunte por un efecto ahí de rebote posterior a la huelga del año pasado. Sin embargo, este efecto rebote no se está materializando. ¿Por qué? Porque, bueno, se acabó la huelga, ¿verdad? En el momento de huelga, inclusive Carlos Alvarado salió diciendo que el crecimiento o la contracción del 2.7 había sido producto de la huelga. Sí. Por ahí el Banco Central mencionó, había un 0.3 más o menos, pero la economía sigue contrayéndose. ¿Por qué? No solo por estos tres factores externos que mencionaron ayer de estos 6 meses, no, es por un franco decrecimiento del consumo interno. En Costa Rica tenemos dos motores principales de crecimiento económico, es el consumo de los hogares y el consumo del gobierno central. Ambos han sido contraídos, el del gobierno central desde el 2016 por decretos, por austeridad económica y ahora por una regla fiscal que va a empezar a regir en el 2020, y el consumo de los hogares primero por una disminución del poder adquisitivo de las familias costarricenses, y en este momento la gente está esperando el efecto del IVA. La gente está anticipando a la expectativa de cuál va a ser el efecto real que va a tener esta reforma fiscal sobre sus bolsillos, y eso demuestra que no solo es una pérdida de confianza, porque a veces vemos la confianza de los consumidores como algo abstracto, ¿verdad? Como que tienen miedo, pero en realidad esta pérdida de confianza no es otra cosa más que pérdida de poder adquisitivo. No hay capacidad de consumo en las familias costarricenses y eso es lo que genera crecimiento económico. Tenemos además un desempleo altísimo, un 11.3%, que inclusive hay que ver la tasa de desempleo ampliado, porque esa incorpora a los que están desalentados, a los que ya ni siquiera buscan trabajo, y esa llega a un 13.4%. Es una tasa muy alta, subempleo, informalidad, por las nubes también, y esto muestra un mercado laboral que tiene una enfermedad crónica que es el decrecimiento y la contracción que tiene la economía en este momento. El Banco Central indica riesgos para que esta contracción sea mayor. Están los factores internacionales, el Brexit, guerra comercial entre Estados Unidos y China, la situación de Nicaragua, pero hay factores endógenos también, ¿verdad? Como la subejecución de obra pública. El Banco Central está reconociendo que la obra pública, que la obra pública es importante para el crecimiento económico porque lo ha sido, y además también el Banco Central por ahí provee tensiones sociales, ¿verdad? Por una eventual movilización de educadores o de sector público en este 2019 que podría también traerse al traste un menor crecimiento económico y una mayor contracción del IVA, también que el IVA podría contribuir a esa contracción económica mayor.
Comparte usted la opinión de Douglas. Me gustaría que ustedes se adueñen de esos micrófonos. Daniel Suchar, comparte esa opinión. Menor inversión en infraestructura está generando eso. Y quisiera preguntarle, y voy a hacerlo de una vez, bueno, se había dicho el año pasado que con la aprobación del plan fiscal hubo debates, discusiones, huelga. Efectivamente, recuerdo cuando se habló de que el crecimiento de 2,7, o sea, ese acelerador del carro, como usted explicaba, Daniel, había disminuido producto de la huelga. Se aprueba el plan fiscal, ya está el plan fiscal, se esperaba que los mercados respondieran, me acuerdo que eso se dijo, pero no está sucediendo. Es decir, si estas son las previsiones que hay, la revisión que hubo que hacer, ¿qué pasó entonces con el plan fiscal? ¿Por qué no está teniendo ese efecto de reactivar la economía? Bueno, primero coincido plenamente con lo que está diciendo Douglas, no lo voy a repetir todo porque al final es una intervención bastante exquisita. En ese sentido, creo, y vuelvo a repetir, el 3,2% anunciado en enero de este año, muchos analistas, me incluyo, dijimos, mira, demasiado positivo, eso no puede ser real. Incluso el Banco Mundial, el Fondo Monetario y 3 de las calificadoras de riesgo más importantes del mundo habían mencionado que Costa Rica iba a crecer incluso hasta 2,5. O sea, si hubiese crecido 2,5. Bueno, al final el tiempo nos está dando un poquito la razón a aquellos analistas que estuvimos diciendo que ese número iba a ser un poquito menor. Aquí lo tenemos, listo. Ahora, ¿qué ha sucedido? Si bien es cierto, el entorno cambia todos los días y hay que ver qué pasa con el entorno y uno puede prevenir o puede pronosticar qué podría suceder si o solo si pasan algunas cosas. ¿Qué es lo que ha pasado con el gobierno? El gobierno lamentablemente ha fallado en algo muy importante, que no tanto es la economía, porque bien lo acaba de decir Douglas, no es tanto la reactivación económica, que no existe, porque pasamos el mes de la reactivación, ahora estamos en el mes de la post-reactivación, pero no sabemos nada. Pero lo que sí está claro es que la comunicación que ha habido en el gobierno central hacia la población ha sido el peor ejemplo, y aquí lo digo responsablemente, el peor ejemplo que ha podido pasar a cualquier persona. O sea, nosotros vemos que muchas de las cosas se las están sacando bajo la manga. El tema de la ley de fortalecimiento de finanzas públicas fue muy manejada, muy mal manejado. Tuvimos, y lo digo, tuvimos todos los ciudadanos que vivimos en Costa Rica, simplemente los reglamentos 2 semanas antes, y eso hizo que el polvorín de la aplicación del impuesto de valor agregado, incluso impuestos sobre la renta, nadie sabe lo que está sucediendo a más de un mes de ese reglamento. O sea, esas son cosas que se van juntando a un nivel de pesimismo, un nivel de negativismo, un nivel de desconfianza, etcétera, etcétera. ¿Qué vemos en estos momentos? Bueno, en estos momentos vemos que ni hay reactivación, ni hay una muy buena comunicación. Lamentablemente vemos un partido político que era un Frankenstein con un montón de partidos internos que están fragmentados. Vemos gente que se está yendo, vemos gente que se solapan o se divergen en las mismas opiniones, y lamentablemente la gente lo percibe, y cuando percibe desorden, hay un desorden. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que cuando nosotros somos evaluados externamente por una persona que está sentada en Miami, en New York, en Singapur, en Hong Kong, lo que está percibiendo es un desorden. No vemos, o ellos mismos dicen, no vemos una aplicación del impuesto de valor agregado para poder recolectar y poder tener los pagos como debe ser de las morosidades o de los intereses que se tienen. Abro paréntesis, el déficit fiscal está para 6,3, o sea, todavía empeora más de lo que se prevenía en enero. O sea, entonces uno dice, algo está sucediendo, y aquí está, es un desorden que hay, que se cascadea a toda la población. ¿Qué dice Douglas Montero? Sí, vamos a ver, con respecto a la reforma fiscal. Primero que nada, la reforma fiscal lo que menos venía a hacer era a reactivar la economía, empezando por ahí. Más bien la reforma fiscal con el impuesto al valor agregado, que contrae el poder adquisitivo, y con la regla fiscal que reduce la inversión social del gobierno central, más bien va a promover esa contracción de la economía. Ahora, ¿qué nos prometían con el combo fiscal? Y fue algo que denunciamos: que iba a bajar el déficit, que iba a bajar la deuda y que se iban a estabilizar todos los indicadores macroeconómicos. Pero si nosotros observamos los resultados fiscales indicados en esta revisión del programa macroeconómico, observamos primero que la contracción de la economía ha afectado terriblemente a la recaudación tributaria en este primer semestre, inclusive con la amnistía tributaria. Eso iba a decirle, pero que, curiosamente, porque hubo amnistía tributaria también para deudas de empresarios con instituciones como el IFAM,
bueno, no recuerdo cuáles otras instituciones. Entonces uno hubiera esperado ahí reactivación. Es decir, hubo amnistías, hubo perdón tributario. Ahí lo que se espera es Hubo pago también. una mejora en la recaudación, que sí hubo un 0.5 más o menos de aumento en la recaudación, pero aún con este efecto, que se le perdonaron las multas y los intereses a los grandes evasores de este país, aún con este efecto, la contracción económica ha provocado que la recaudación tributaria se haya venido comportando a la baja, a la contracción, y esto ha provocado que el déficit primario en este primer semestre cerrara prácticamente igual al del año pasado, y ha provocado que el déficit financiero se esté proyectando a final de año. ¿Definámoslo? El déficit primario sin intereses. El déficit fiscal es cuando metemos el efecto de los intereses. El déficit primario está comportándose prácticamente igual, sin efecto de intereses, pero cuando metemos el efecto de los intereses, observamos un déficit fiscal que va a cerrar en 6.3 a final de año, un déficit más alto, inclusive por una alta carga de los intereses. ¿Por qué? Porque la economía no crece y no ingresan los impuestos tributarios que necesitamos. ¿Qué pasa? Lo que nos prometieron, déficit fiscal a la baja, no sucedió. Tenemos un déficit fiscal a la alta. Que la deuda se iba a controlar, tampoco pasó, porque el Banco Central está proyectando que la deuda va a continuar a la alza, por lo menos hasta el año 2023, está hablando el Banco Central, y esto incluyendo, 1, los efectos recaudatorios del IVA, 2, la aprobación de eurobonos por $1.500 millones, y además la aprobación de créditos multilaterales con el Fondo Monetario y con estos grandes organismos financieros internacionales de hasta $2.000 millones, que estamos hablando cerca de 1.2 billones de colones. Entonces, inclusive con efectos de la reforma fiscal e inclusive con un endeudamiento de eurobonos y con el Fondo Monetario Internacional, que ahí estamos hablando casi de 2.3 billones de colones, inclusive con estos montos de endeudamiento y con el combo fiscal, el déficit financiero sigue aumentando y la deuda sigue aumentando. Esto lo denunciamos nosotros el año pasado en la huelga contra el combo fiscal, y no significa otra cosa más que la reforma fiscal no atacó las causas reales del déficit fiscal, y la contracción económica nos está afectando más todavía. Bueno, está clara la posición de Douglas Montero sobre este tema. Daniel Suchar, ¿usted piensa lo mismo? ¿El plan fiscal no produjo ese beneficio? ¿Es un asunto de que la gente lo percibe, de comunicación del gobierno, de que la gente lo percibe con temor, o es... bueno, o era necesario, como en algún momento se consideró? Bueno, mira, hay que establecer un poquito de historia acá. En realidad, cuando estuvimos en los debates de Mesa 13. Bueno, todavía me voy para atrás todavía. Más atrás que en los debates de candidatos presidenciales, cuando se mencionó, bueno, todos lo mencionaron en sus planes de gobierno, que pusieran esa ampliación de impuesto tributario, etcétera. Mira, la verdad que era parte de lo que se necesitaba acá en Costa Rica, que todos los sectores productivos sean socios del gobierno de turno, ¿no? Así de sencillo. Y prácticamente muchos de los países del mundo que tienen el impuesto de valor agregado, no porque tengan impuesto de valor agregado están mal o bien, o sea, simplemente es una herramienta tributaria que le permite, obviamente, a cada legislación tener una mejor recolección. Bueno, eso es lo que sucede en teoría, y en práctica muchos países, cuando han tenido recesiones o han tenido aceleraciones, no ha sido por IVA, ha sido porque hay malas decisiones, y esa es la palabra que yo quiero mencionar hoy acá. Lamentablemente hemos visto muchos retrasos en las tomas de decisiones de parte del gobierno. También hemos visto una Asamblea Legislativa que se ha desenfocado en el tema de la reactivación económica. Para mí no existe otro punto más importante que no sea la reactivación económica, porque la reactivación económica le cae a la lluvia, como tuvimos hoy en la noche, lluvia en todo el país. Bueno, eso es indistinto si es una persona de color, de raza, de credo, de que si es de la izquierda o de la derecha. O sea, si hay reactivación económica, aquí todo el mundo va a estar feliz. Y si hay reactivación económica, eso quiere decir que las personas que generan ese recurso van a poder facturar, van a poder tributar, y se lo van a dar al gobierno central. El gobierno central, entre mejor le vaya a los empresarios, mejor le va a ir a él. O sea, es una cuestión que no hay para dónde ir. Lamentablemente no vemos que se estén enfocando en eso. Lo hemos dicho varias veces en diferentes plataformas, que por favor, en vez de estar pensando en leyes que nos van a distorsionar o nos van a distraer, en realidad lo que necesitamos hacer nosotros es una reactivación económica, que no la vemos. Y para tomar ese rumbo no es solamente a través del Banco Central, que reduce la tasa de política monetaria, que lo ha hecho 4 veces, diciendo, bueno, señores, voy a darle lo más barato posible el dinero para que la gente vaya y se endeude, para que genere un poquito de dinamismo, pero la gente dice,
¿para qué me voy a endeudar si el entorno que tengo es de pesimismo, de negativismo, nadie consume? Entonces, ¿para qué me voy a endeudar? ¿Para trabajar al banco? No, nadie lo quiere hacer. Hay muchas aristas que se tienen que tomar y no es solamente Banco Central. Banco Central es un arista de muchísimas que hay que tomar. Hay varias cosas de reactivación económica. Digamos, la gente se lo ha dicho, los distintos voceros de distintas aristas y de distintas tendencias en el país le han dicho por dónde hay que ir haciendo las cosas y lamentablemente ni la legislación, ni el ejecutivo, legislativo ni ejecutivo se han puesto de acuerdo y lamentablemente hoy estamos a 22, 23 de julio, en un año donde se supone que era el año de la reactivación, lo que menos hemos visto es reactivación. Hemos visto más programas de reactivación que reactivación propia. Bueno, el punto es, el plan fiscal se aprueba, bueno, se da la colocación de bonos, de eurobonos, por 1.500 millones de dólares, se da la reducción de la tasa básica pasiva del 6, vamos a ver, estaba en 6. Voy a corregir un minuto. Ayer se firmó los eurobonos y tienen un año para colocarlos. Todavía no ha entrado. Todavía no ha entrado. Digamos que hay la perspectiva de... Todavía el no Banco Central lo que hace es tomar en cuenta como si se fueran a colocar. Bueno, exactamente, no rige para este año. Listo, pero exacto, bueno, pero son lecturas, lo que ustedes llaman economistas, es decir, son anuncios que deberían de estar generando una reacción positiva, por lo menos eso sí. Se reduce la tasa básica eso implica que los préstamos, los intereses en los préstamos en colones bajaron de manera importante. Que de hecho un par de bancos mostraron un interés de poder bajar esas tasas. Bajar más. Un poquitito, lo hicieron, pero por lo menos muestran un interés. Bajaron un poquito. Sí. Y dicen, estuvo aquí un representante del Banco de Costa Rica la semana pasada, que podrían bajar más. Se disminuyó el encaje mínimo legal para que hubiera 300.000 millones de colones a disposición en crédito también. Pero bueno, ¿qué pasó con eso? Sí, ¿Qué sucedió con vamos eso? a ver, hay dos medidas ya hay principales. muchos comentarios. Hay dos medidas principales que toma el Banco Central para hacerle frente a este efecto contractivo. Primero, lo que usted menciona, la reducción del encaje mínimo legal que le permite más recursos al sistema financiero para prestar, exacto, y la reducción de la tasa de política monetaria, que es una tasa de referencia del Banco Central que puede tener un efecto a la baja en las demás tasas de interés del mercado financiero. No necesariamente puede ser así. Además tiene un efecto rezago también la reducción de la tasa de política monetaria. Pero estas dos políticas monetarias que utiliza el Banco Central van en función de un solo sector, que es el sector financiero. ¿Qué nos asegura a nosotros? Que ese encaje mínimo legal vaya a prestarse en crédito al sector productivo. Podría irse en crédito al consumo, endeudar más a los costarricenses y seguir en esta vorágine de contracción de la actividad económica. ¿Qué nos asegura a nosotros? Que esa reducción en la tasa política monetaria se traslade después a las tasas de interés y después a las tasas de interés de inversión y eso genere más empleo y más actividad económica. Nada nos asegura eso. ¿Por qué? Porque no es el punto central de la reactivación. Aquí nosotros reactivamos la economía dándole poder adquisitivo a los hogares costarricenses, que son los que históricamente han sostenido el crecimiento en la economía de Costa Rica. No se le puede dar poder adquisitivo poniéndole impuestos al consumo, empezando por ahí con el impuesto al valor agregado. Ya los costarricenses se dieron cuenta que el IVA va a afectar en los combustibles, que el año pasado decían que no, que el IVA va a afectar el agua en la luz, el año pasado nos decían que no, que le iba a afectar en general en todos los servicios y en la capacidad de compra de los hogares. Necesitamos derogar todos estos impuestos para evitar esta contracción económica. ¿Cómo financiamos esa parte fiscal? Bueno, combatamos el fraude, la evasión, que son las verdaderas causas del déficit fiscal. Esta Asamblea Legislativa hace tan solo un par de semanas archivó un expediente que era sobre el levantamiento del velo bancario. Todas las fracciones, a excepción de una, archivaron un expediente para algo tan simple para combatir la evasión fiscal en este país como lo es levantar el secreto bancario y poder hacer un cruce de información entre las cuentas financieras de los grandes contribuyentes y las declaraciones de Hacienda. No hay un interés y un compromiso por esta Asamblea Legislativa de combatir el fraude y la evasión fiscal para entonces poder generar ciertas exoneraciones en impuestos al consumo y poder reactivar la economía. ¿Cómo se hace también? Con inversión social. Otro de los grandes motores de crecimiento económico ha sido el consumo del gobierno central. El Banco Central proyecta que la economía tiene un potencial de crecer hasta un 3.5% y estamos creciendo tan solo un 60% de ese potencial. Estamos en números preocupantes con
posibilidades y proyecciones de contracción mayores gracias a la reforma fiscal, y esto genera preocupaciones porque en el tema tributario la contracción también afecta. Y si la contracción se proyecta mayor, eso va a generar un déficit más alto. Ok, ¿cuál es la lectura de Daniel Suchar? Bueno, lo acabamos de decir hace 10 minutos atrás, si la gente no factura, no hay tributos, así de sencillo. O sea, la ecuación es fácil. Si una persona en el sector privado no factura porque el entorno está complicado, le sopla en contra, la competitividad no se genera, tiene un montón de trabas para hacer negocios, tiene una cantidad de trabas para pagar los tributos, porque a veces uno quiere pagar y no se puede, hay una gran cantidad de situaciones donde la competitividad se pierde, existen monopolios que son más caros en Costa Rica que cuando que estás en productos en otros países. Ahí tienes también cooperativas, o sea, aquí hay un cúmulo de un montón de cosas que, como lo dije anteriormente, no es una arista la que hay que atacar, son varias aristas donde es un país donde vivimos todos, o sea, son varias decisiones. Todos los días se está pasando el tiempo y no se están tomando las decisiones. Si usted quiere agarrar y poder tener un país mucho más próspero, coincido con Douglas, lo acaba de decir, hay que darle dinero a la persona. Bueno, la persona, ¿cómo se le da el dinero? Bueno, hay que brindarle trabajo. Para brindarle el trabajo, usted tiene que crear puestos de trabajo, y para la única creación de puestos de trabajo es crear un ambiente espectacular para la gente que esté en el sector privado, porque son los únicos que te pueden meter 100, 200, 400 personas en una zona franca o un sector de exportación, etcétera, y no cargarle al gobierno central esa responsabilidad. La responsabilidad del gobierno central, de cualquiera que venga, hoy usted, Douglas, yo o cualquiera que esté en el poder, es agarrar y promover un país que sea atractivo para la inversión, y que la inversión, cuando llegue, pueda generar un montón de empleo para que la gente pueda ir a trabajar, tener su dinero y ir a gastar como quiera gastar. Entonces, no es un punto, es muchísimas aristas que tienen que tomar decisiones, y vuelvo a repetir, la Asamblea Legislativa hoy en día está perdiendo tiempo en diferentes leyes que, en vez de estar pensando en reactivación económica, está pensando en otras cosas que no van a generar absolutamente nada de ganancia. Puede generar un orden, pero un orden en otras cosas. Y en realidad hoy lo que urge de verdad es no bajar ese 2,2, que ya lo dijimos anteriormente, Douglas lo dice, yo también, no coincidimos que ese va a ser el número con el que vamos a terminar, ¿no? El año 2019, y la verdad, ese número hay que hacerle efecto rebote para que el año que viene, que es el 2,6 que dice Banco Central que va a haber en el 2020, yo ojalá tuviésemos no 2,6, 3,6, 4,6, porque esos son los números que necesitamos para sacar ese 20% que está en la pobreza, que necesitamos sacar una gran cantidad de gente que está desempleada, que hoy ponen 11,3. Coincido con Douglas, no es 11,3, hay que ver la base ampliada, etcétera, etcétera. Esos son los números que hay que buscar. O sea, ese es el objetivo en el cual la persona que está hoy en la Asamblea Legislativa y la persona que está en el Ejecutivo tiene que vislumbrar, y ojalá cuando entre a su despacho tenga ese número, así como en todas las empresas que uno entra y ve un número de misión y visión. Bueno, eso es lo que tiene que haber, pero no lo hay, y lamentablemente, vuelvo a repetir, hay más programas de reactivación económica que la reactivación económica misma. Tenemos casi que irnos y hay una cantidad enorme de comentarios. Vamos a leerlos a continuación porque ustedes están opinando, están felicitando, inclusive tomando partido hasta por los economistas, en fin. Dice Mario Piedra Montalbán, mientras sigan subiendo impuestos y no se haga nada eficiente para reactivar la producción, seguirá bajando. El gobierno no da señales que permitan tener confianza al inversionista para desarrollar nuevos proyectos que generan empleo, y a la vez no puede subir el consumo si sube el desempleo y la pobreza. María Luisa Rojas Zamora dice, como siempre, bueno, nos felicita con excelentes panelistas. Muchas gracias a usted, María Luisa Rojas, por seguirnos. Jonathan González, la sensación es que engañaron al pueblo, recargaron la culpa sobre la gente, y no sobre los verdaderos evasores. CAV Villegas dice, la pérdida de poder adquisitivo es real y ahora el comercio ya está sufriendo. Mauricio Castro comenta, el crecimiento económico está comprometido por restricción legal en el crecimiento en gasto público y bajas expectativas en el consumo privado. El Banco Central de Costa Rica tardó mucho en bajar la tasa de política monetaria. Y Rodrigo Zumbado comenta, don Daniel, un saludo cordial. ¿Cómo hacemos esa reactivación
que esa reactivación de confianza de los distintos mercados internos para reactivar la economía de manera general. ¿Cómo hacemos para detener ese negativismo y desorden generalizado que menciona? Silvia Elena González, ¿cómo impactan estas noticias en la tasa de interés que se espera conseguir con los eurobonos? Dagmar Facio Fernández, excelente. Douglas Montero, no hay reactivación económica y no es una percepción. Y Olman Vargas Benavides pregunta, ¿no se deberá esperar a que se empiece a recaudar el IVA y otras medidas del plan fiscal para saber si este funciona? Bueno, muchos comentarios y ya tenemos que irnos. Yo creo que tendría como un minuto cada uno para contestar. Tal vez. Sí. Adelante, Douglas. Cierro nada más diciendo que el mismo Banco Central proyectó porque aquí llegamos hasta el 2020, proyecta para el 2021, 2022, 2023 más contracción de la actividad económica. El efecto del combo fiscal acumulado hasta el 2023 es de una contracción del casi 2.43%. Entonces, vamos a vivir un periodo de 5 años por lo menos de contracción económica, de desempleo, de más informalidad. O sea, menor será el crecimiento. Claramente, a partir del 2021-2022, según el mismo Banco Central, estimación del Banco Central, no se solucionaron las causas reales del déficit fiscal, la deuda no se estabilizó, el déficit fiscal no se estabilizó, continuamos con todas las causas estructurales del déficit y con una economía que cada vez crece menos y con costarricenses con cada vez menos poder de compra y gente en desempleo, pobreza y desigualdad. Daniel Suchar. Bueno, voy a contestarle a la persona que nos explicó qué pasa con el negativismo. Bueno, el negativismo empieza y termina en el mismo punto, en usted. En usted, que cuando sale de la casa todo lo está viendo mal, que está viendo el vaso medio vacío en todo lo que está sucediendo. En realidad la economía es una ciencia social que viene aquí y cada vez que usted piensa que las cosas están mal, va a ir mal. Si usted sale tranquilamente de su casa y ve que en vez de ver las nubes, lo que está viendo es el cielo azul, créame que ese es el primer paso para cambiar hacia el positivismo. El mundo va a seguir girando. Lo que está sucediendo hoy va a revertirse, se va a revertir, ya sea a mediano, corto o largo plazo. Aquí estamos los analistas para poder brindar la mejor calidad de los análisis, ya sea don Douglas, ya sea mi persona, cualquier persona que esté aquí en la revista. Siempre van a haber personas que vamos a estar analizando, mandando mensajes, pero el mensaje empieza en usted, en que esa palabra del no, quítela de su vocabulario para que se dé cuenta que todas esas cosas van a ir cambiando y cada día se va a ir viendo mejor. Cuando tenemos una sociedad que es mucho más positivista, la gente va a poder cambiar. El cambio lo hacemos cada uno de nosotros y créame que así se empiezan a caminar esos kilómetros que van a ir dándonos unos mejores vientos de cambio. La parte de la economía, aquí vamos a estar analizándola. Muchísimas Vamos gracias. a estarlos convocando. Gracias, Daniel Suchar. Muchas gracias. Gracias, Douglas Montero. Vamos a una pausa y ya venimos con lo que opinan los expendedores de combustible sobre el impuesto al valor agregado.